Bien, niños, entonces en la clase de hoy vamos a seguir viendo este periodo donde los españoles van a tratar de consolidar su poder en América y que es la etapa de la conquista. Nosotros vimos que conquistaron a estos dos grandes imperios americanos, ¿cierto? Primero al imperio azteca, que está ubicado o estaba ubicado en lo que hoy conocemos como México, y el conquistador fue Hernán Cortés en el año 1519 a 1521. Una de las personas que acompañó esta expedición de Cortés también quiso hacer su propia empresa de conquista y con eso ganar fama y riqueza, y fue Francisco Pizarro quien viajó hacia el sur, donde estaban los incas, y conquistó este territorio debido también, gracias a la disputa interna que había entre estos dos hermanos, Atahualpa y Huáscar, que disputaban el legado de su padre, ¿cierto?, como Sapa Inca. Eso sumado a las enfermedades y que se unieron otros indígenas a los españoles que les ayudaron a combatir a los incas en este caso y lograr su conquista. Bueno, y junto con Francisco Pizarro venía otro señor, que es el que va a comenzar la senda de esta conquista del territorio chileno. Y es este personaje que vemos aquí, Diego de Almagro. Diego de Almagro era un español que también venía en esta exploración o en esta búsqueda de conquistar nuevos territorios, y su máxima aspiración o lo que a él lo motivaba era obtener riquezas. Los indígenas de el imperio inca le dijeron que hacia el sur, donde se ubica nuestro país, había muchas riquezas. Y Diego de Almagro, motivado por esta ambición, arma una empresa de conquista para viajar hacia nuestro país. Cuenta con 400 españoles y 10.000 indios auxiliares. Estos indios auxiliares eran llamados yanaconas, que eran indígenas de servicio. Ellos eran los encargados de transportar sus pertrechos, su comida, etc. Y los indígenas, los incas, le recomiendan que siga la siguiente ruta para llegar a nuestro país. Le dicen que parta desde el Cusco y que pase por este sector, que aquí están las mayores alturas, ¿cierto?, de nuestro continente, porque aquí es el territorio donde está la cordillera de los Andes. Al pasar por este sector donde está la cordillera de los Andes, muchos de los soldados y de los indios yanaconas que acompañaban la expedición de Diego de Almagro mueren por las condiciones climáticas, por la altura también. A mayor altura a las personas nos empieza a fallar el organismo porque hay menos oxígeno. Además, las bajas temperaturas no estaban preparados para eso. Bueno, finalmente, después de todas estas penurias que pasan, logra cruzar, se instala en el río Copiapó, donde es recibido por un grupo de indígenas, dieguitas, que son bastante pacíficos, consigue provisiones y sigue su camino hacia el sur, hasta el río Aconcagua. Manda a algunos soldados españoles que lo acompañaban a averiguar qué hay hacia el sur, llega hasta el río Itata y se encuentran con los mapuches, que dieron la pelea, ofrecieron resistencia. Al ver toda esta situación, Diego de Almagro se desilusiona porque él venía a buscar riquezas y más encima se encuentra con estos indios o estos indígenas que ofrecen resistencia, que abandona esta idea que tenía de conquistar este nuevo territorio y se devuelve al Cusco, ahora siguiendo la ruta del desierto de Atacama. Llega al Cusco y en el Cusco se enfrenta en una batalla contra Francisco Pizarro y termina siendo herido de muerte, fallece.
en la batalla de Las Salinas. Después de esto, la reputación de Chile queda por los suelos, porque queda como un territorio donde no hay riquezas y donde hay indígenas que son muy belicosos. Por lo tanto, no hubo muchos intentos para poder hacerse de nuestro territorio. Bueno, sin embargo, tiempo después, años después, en 1540, aparece este otro personaje, que es Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, a diferencia de Diego de Almagro, lo que él quería era consolidar su poder, demostrar que él era una persona capaz, pasar a la posteridad, buscaba reconocimiento, fama, y organiza una empresa de conquista de nuestro territorio. El objetivo fundamental que buscaba este personaje era llegar al estrecho de Magallanes, porque el estrecho de Magallanes une el océano Atlántico con el océano Pacífico. Por lo tanto, si llegaba a ese sector, podía controlar un poco el comercio entre España y América. Era una forma de perpetuar su nombre. Siempre ese fue su objetivo. Bueno, en 1540 sale del Cusco, toma la experiencia que tuvo Diego de Almagro y toma la ruta por el desierto de Atacama. Ya, él contaba con mucho menos recursos, solo 150 españoles y 1000 indios yanaconas. Los 150 españoles se le fueron uniendo en el camino. Él partió con 12 españoles desde aquí, desde el Cusco, y de a poquito se fue sumando más gente. Bueno, logró llegar al Valle del Mapocho, donde está el río Mapocho, actualmente en Santiago, y funda la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, hoy nuestra capital, Santiago de Chile. Y con eso funda una ciudad, y en esa ciudad lo eligen gobernador de Chile. Aquí vemos cómo está fundando la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura en el Valle del Mapocho. Recordar que estas imágenes son pinturas que fueron hechas con posterioridad. En ese tiempo no habían fotografías, no habían TikTok, ni Facebook, ni nada que pudiera Pedro de Valdivia sacarse una selfie y decir, ay, aquí conquistando o fundando la ciudad de Santiago. ¿Ya? Entonces, todo esto son interpretaciones que hicieron con el tiempo. Desde Santiago empieza a expandir un poco el territorio, porque recuerden que su objetivo era fundar o hacerse cargo, que el estrecho de Magallanes quedara bajo el dominio español. Y bueno, como Santiago fue su base, tuvo muchos ataques de los mapuches, que no querían la invasión de estos españoles en su territorio. Y uno de estos ataques ocurrió el 11 de septiembre de 1541, a meses de que habían llegado a fundar la ciudad de Santiago en el Valle del Mapocho. En esa oportunidad estaba sola Inés de Suárez, que era la única mujer que acompañaba la expedición de Pedro de Valdivia, y tuvo que hacerse cargo de este desastre en el fondo. Lo que hizo para poder apaciguar un poco los ánimos y ahuyentar a los indígenas con el tiempo fue capturar caciques de los indígenas, los tomó prisioneros y les cortó las cabezas. Y esas cabezas las mandó a poner en estacas en la plaza del pueblo, en el centro del pueblo. Entonces los indígenas huyeron despavoridos y logró evitar así un desastre aún mayor. Bueno, y
Cuando se reafirmó, ¿cierto?, la ciudad de Santiago, nuevamente empezaron a fundar más ciudades en Chile. Fundaron La Serena, también Concepción, Valdivia, Angol, Tucapel, Arauco, Purén, siempre con el objetivo de ciudad que se fundaba, quería decir que ese territorio le pertenecía a los reyes de España, estaban haciendo soberanía, habían personas que iban a vivir en ese lugar. Y aquí tenemos un plano de cómo eran las primeras ciudades que ellos fundaron. Tenían la forma de un damero o de un tablero de ajedrez o de damas. ¿Ya? Nuestra plaza de armas en Rengo se parece mucho a esto. Siempre estaba la plaza, había una iglesia y estaban los edificios que se encargaban de la administración de la ciudad. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ya, por ahora quedarnos con estos dos viajes de exploración y de conquista que se realizaron. Uno por parte de Diego de Almagro, que no resultó, y el otro por parte de Pedro de Valdivia, que logró iniciar el proceso hacia la conquista del territorio chileno.